¿Qué pasa cuando en tu cabeza se repite una y otra vez, no soy merecedora, no soy merecedor, no soy suficiente? De eso hablaremos en este episodio de Fábrica de Felicidad. Fábrica de Felicidad es traído a ti por Dentalsaurus, tu especialista dental pediátrico. Hola, soy Ana Karemi. Bienvenidos a mi Fábrica de Felicidad. Si estás en la búsqueda, aquí conseguirás algunas herramientas. Unidos, fabriquemos felicidad y soluciones de paz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fábrica de Felicidad. Soy Ana Karemi, te invito a que me sigas en mis redes sociales, me consigues como @AnaKaremi y que también te suscribas a este podcast. Mi intención aquí es que sigamos creciendo juntos, traerte temas que te ayuden en tu desarrollo, en tu crecimiento, en tu evolución y compartirte desde mi propia experiencia las cosas que a mí me han ido funcionando y que probablemente te puedan ayudar a ti en tu camino. Así que estamos listos para recorrer este camino juntos. Si hay uno de los pensamientos que yo he estado reflexionando muchísimo recientemente, es el hecho de que hay pensamientos en los que uno empieza a sentirse no soy merecedora, no soy suficiente y empiezan las comparaciones. En este mundo en el que vivimos actualmente, esto es más real y más cotidiano y se hace más consciente, que esa es la buena noticia. Lo importante es darnos cuenta de qué es lo que está pasando, qué son esas emociones que se están despertando y que podemos trabajarlas. Yo la verdad es que hay algo que trabajo muchísimo y es la reprogramación mental. Quédate hasta el final para que sepas cuáles son esos enunciados que yo tengo por todas partes de mi casa para poder trabajar mi reprogramación mental y poder identificar esos momentos en los que necesito fijar el pensamiento en esa programación nueva mental, ¿ok? Al final vamos a tener esos detalles. Mira, yo soy una persona que he hecho psicoterapia, coaching, he trabajado con psicólogos, he estado en constelaciones familiares, en retiros espirituales. La verdad es que me he enfocado muchísimo en buscar respuestas. Por alguna razón, muy alineada con quién soy, elegí de carrera profesional estudiar comunicación social, periodismo, para seguir buscando respuestas. Y yo pienso que eso no se me va a ir nunca, va a ser parte de mí. Pero parte del buscar esas respuestas no solamente para quedármelas a mí, además de buscar respuestas que hago con eso que consigo, con esa información, en qué lo voy a traducir y cómo voy a trascender eso. Y no solo quedarme en lo que va a funcionar para mí, sino qué puedo hacer por ti cuando hago esos descubrimientos personales. La verdad es que a mí los infoproductos, todos los canales de YouTube, las redes sociales, me han ayudado muchísimo en mi crecimiento. Y por eso es que hago estos episodios y por eso es que comparto parte de mis experiencias, porque lo que te funcione, bienvenido sea. Entonces, yo pienso que como seres humanos tenemos esa condición de encontrarnos en muchísimas veces la situación de no sentirse suficiente o no sentirse merecedor. Y realmente a mí lo que me hizo empezar a identificar esos pensamientos era por qué yo empiezo proyectos o empezaba lenguaje, por qué empezaba proyectos y no los seguía. Y avanzaba con algo y lo paraba. Creaba sueños en mi cabeza y me detenía. Y realmente lo que te está deteniendo es una percepción, una idea limitante, un pensamiento limitante que no te permite avanzar. Y cuando está tan arraigado, tan instalado, tan programado en tu cerebro, en tu psiqui, que automáticamente tú actúas y reaccionas de acuerdo a eso que crees de ti misma, de ti mismo. Identificar esa creencia de que no soy suficiente, no soy merecedora, te aleja de la vida que tú quieres crear. Ojo, que la vida que tú quieras crear probablemente es muy diferente a la del vecino, del amigo, a la del hermano, a la del abuelo. Al final del día es tu creación. Por eso este podcast se llama Fábrica de Felicidad, porque cada individuo es responsable de su propia felicidad. Cada individuo es responsable de crear su propia vida. Y yo sé, hay circunstancias en donde realmente no tienes, escapatoria de lo que sucede, ¿ok? Pero realmente
un porcentaje muy bajo en el que tú no tienes responsabilidad. Tú puedes hacer las cosas diferentes, no te puedes quedar en lo que pasó, lo que me hizo pensar de esa manera o echar las culpas allá afuera. Yo creo que si hay un antes y un después en el desarrollo personal es cuando asumes la responsabilidad absoluta y completa de tu realidad, de tus decisiones y ya dejas de estar señalando, culpando o buscando el responsabilizar a otras personas afuera. No digo que las cosas que te pasaron, un accidente, cosas de la vida que suceden, ¿no? Injusticia, lo que sucede que está fuera de tu control, que aparentemente está fuera de tu control, es verdad, esas cosas suceden. Y el detalle no es simplemente decir, ay, por algo pasó. No solamente es por algo pasó, sino que estoy haciendo yo que me hace responsable de estos resultados en mi vida. ¿Qué estoy haciendo yo que puedo lograr resultados diferentes? Sé que lleva mucho trabajo, muchísimo trabajo. No es tan fácil como suena, ponerlo en palabras es mucho más fácil. Sin embargo, es un ejercicio práctico. Por eso la reprogramación es tan importante. Darte cuenta, como atajarte. Yo llevo diarios. Yo ahorita que paso tiempo, yo valoro muchísimo mi tiempo conmigo. Valoro muchísimo mi tiempo conmigo porque tengo mis diálogos internos. Y ahí es cuando tú te das cuenta quién es tu mejor amiga. Tienes que ser tú misma contigo, en el sentido en que la única persona que te va a acompañar por el resto de tu vida sin escapatoria eres tú misma, eres tú mismo. Y ese diálogo interno que tú empiezas a tener contigo misma o contigo mismo realmente hace una gran diferencia. Pero esos diálogos internos también ayudan a despertar memorias de creencias, de ideas, de perspectivas que te están limitando y que te están alejando de eso que tú deseas, que tú quieres crear, de lo que tú quieres alcanzar. Y la verdad a veces hasta es doloroso darse cuenta. Y más aún cuando descubres la raíz y bueno, entonces si te metes de profundo en el mundo espiritual y te quedas en ese mundo paralelo que al final somos un ser, mente, cuerpo y espíritu, pero no nos podemos quedar ni solo en el espíritu, ni solo en la parte física, ni solo en las emociones. Entonces hay que vivir en este mundo que tiene todos estos planos. Entonces, yo quiero que hoy tú empieces a llevar un diario, que te empieces a monitorear, empieces a identificar cuáles son esas situaciones en las que tú dices, ¿por qué me vuelve a pasar esto a mí? Y que lo cambies. ¿Para qué se me está repitiendo? Porque no podemos andar en la vida como víctimas, ¿verdad? Por ejemplo, es que yo siempre soy una persona que empieza un proyecto y nunca lo termina. Oye, yo soy una persona que soy inconstante. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Es que está fuera de mi control. O tengo estos impulsos con la comida. O tengo estos impulsos con... O sea, darte cuenta de que hay una condición y decir, ok, ¿de dónde sale esto inconsciente? Acuérdense que la mayoría de nuestras acciones son inconscientes, son de la programación que tenemos, hasta que te das cuenta. Hasta que te das cuenta, porque siempre te va a controlar el inconsciente hasta que no lo hagas consciente. Hasta que te das cuenta y te atajas en esa idea, en esa creencia. O sea, es un trabajo, te lo digo, sí lleva de mucha atención. Por eso el silencio, tus espacios contigo, las citas contigo, el journaling, es decir, el diario, ayuda tanto a limpiar esa programación. Independientemente de dónde vienes, lo importante es la decisión que tomas hoy de hacia dónde vas. Y esto seguramente lo has escuchado mucho, todo el mundo te lo ha dicho, pero te lo voy a repetir en estas palabras para que identifiques. Yo me voy a fijar muchísimo en estas dos limitaciones. ¿Sabes por qué? Porque es algo que yo he trabajado y que identificarlo a veces es hasta doloroso, darse cuenta
de que estabas allí. Yo te voy a contar, yo crecí en un hogar donde mamá y papá siempre han estado presentes. Sin embargo, nada de lujos, en una ciudad muy pequeña y con bastantes limitaciones. Yo decidí emigrar sola cuando tenía 23 años. Y fíjate lo que sucede cuando emigras, ¿no? El hecho de que todavía, aun cuando te cambias de lugar físico, tú sigues creyendo que estás en el mismo lugar y que eres la misma persona. Y sigues actuando de acuerdo a esa niña en ese lugar, bajo esas circunstancias. Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, pero ¿para qué me muevo despacio si sigo siendo la misma persona? Hasta que te das cuenta. Y una vez, yo me acuerdo cuando me hicieron este comentario, porque cuando yo retomé los podcasts y empecé a producir y dice, oye, de verdad, quiero hacer cosas diferentes, quiero hacer cosas profesionales, quiero desarrollarme como persona, quiero hacer los sueños realidad que había dejado engavetados. Y yo me acuerdo en una conversación, creo que se los dije en algún momento, que el hecho de que en una conversación me dijera es que tú no eres la niña que vive en Cabudare. Te lo juro que yo me puse helada, se me bajó, yo no sé qué era algo, pero me entró un frío, eso es lo que se llama un breakthrough, ¿no? Un darte cuenta. Desde ese entonces hasta ahora, no solamente es darte cuenta, porque el trabajo no termina al darte cuenta, porque te puedes quedar cuando te quedas en darte cuenta, te quedas en la culpa o en la nostalgia o en el resentimiento o en el que hubiese sido, en fin. El detalle es pasar del darte cuenta a tener una estrategia para trascender esa creencia o esa limitación. Te lo he comentado varias veces, lo tengo en mi mapa de sueños, para mí es muy importante. Tony Robbins, que te habla acerca de cuál es tu estado, cómo te estás sintiendo, qué es la historia que te estás contando y además cuál es la estrategia que tienes. Y empieza desde el estado de cómo te sientes. Yo tengo rituales, por ejemplo, para grabar el podcast, porque a mí me ataca muchísimo el síndrome del impostor, las creencias de no soy suficiente, quién va a ver esto y todo eso. O sea, me ataca muchísimo cada vez que voy a grabar un podcast, no tienes idea. Sobre todo cuando lo voy a grabar sola, cuando voy a compartir ideas, cuando voy a compartir experiencias, cuando voy a compartir en una entrevista es diferente. Me encanta compartir, interactuar, pero cuando me expongo yo sola, me ataca el síndrome del impostor, mis creencias de que no soy suficiente, de que esto no va a salir bien, qué pasa si no es perfecto, bla, 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 bla. Yo tengo, después que me di cuenta de eso, ¿no? Tengo mis estrategias. Primero me pongo en el estado correcto. Es decir, me muevo, pongo música, me arreglo, me maquillo, creo un ambiente en donde mi estado está alineado y estoy conectado con mi ser, con mi esencia, con lo que yo soy, con lo que quiero transmitir. A veces me cuesta más tiempo y a veces menos. Yo pienso, eso me pasaba igual que como en la radio, ¿no? Cuando yo comencé en la radio, yo me acuerdo que era todo un reto para mí creerme que estaba ahí. O sea, no tienen idea el ataque del impostor, el síndrome del impostor, como me atacaba. Hoy en día lo hago mucho más relajada. He conseguido mi propia voz, me siento más confiada. Pero a medida que tú quieres seguir avanzando de nivel, seguir dando más, seguir aportando más, seguir creciendo, tú estás saliendo de tu zona de confort, ¿sabes? Y empieza otra vez, ¿sabes? La musiquita aquí de recordarte de que tú vivías en un ambiente limitado, de que no era suficiente, o que te sentiste chiquita, o que y empiezas toda esta película o esta vocecita interna que cada vez que tratas como de salirte de eso que acostumbraba a hacer, te trata de hacer jugadas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para estar en el estado correcto? Ya te lo dije. Pongo música, creo un ambiente, me conecto conmigo. Si yo veo que estoy como ansiosa y digo, Ana, te está atacando el impostor,
hago estas meditaciones, me preparo, de verdad que me preparo. De hecho, empiezo a hacer ejercicios vocales, en fin. Luego que preparo eso, que me preparo en estado, muevo el cuerpo, pongo música, bailo, me maquillo, todas esas cosas. Luego lo que hago es que de pasar el estado, pasas a la historia. Y la historia que te cuentas es importantísima, ¿no? Porque de pronto empiezas tú con tu narrativa, ¿no? Es que las cosas que yo voy a decir a quién les va a importar, esto ya lo ha dicho alguien antes otra vez, la verdad es que no estoy lista, yo nunca estoy lista, de verdad, yo nunca estoy lista porque yo siento que tengo que hacer más, que tengo que prepararme más, que tengo... Y hay una cosa que yo tengo enunciados, tengo escritos en la nevera, en el baño, en el escritorio, que me recuerden esas cosas que me atacan en mi cabeza. Entonces, no importa de dónde salen, si identificas cuál es la creencia, que tienes que ir al momento y trascender ese momento, ok, chévere, eso está bien, eso es un trabajo súper profundo, pero una vez que identificas la creencia es trabajar en ella, tener una estrategia. Entonces, yo me reprogramo, tengo años haciéndolo, años reprogramándome. ¿Qué significa reprogramarse? Primero, repetirse frases que contrapongan esa creencia limitante. Primero tienes que identificar cuál es la creencia. Después que tú tienes que contrapones esa creencia, tú empiezas a ponerlas por todas partes, como recordatorio. Como recordatorio. Si tú te has identificado como que, oye, yo tendía a hacer, yo solía hacer, empieza a decirlo de esta manera. No te sigas machacando tú misma, tú mismo. Tú empiezas a decir, yo solía ser de esta manera y ahora he trabajado y estoy siendo de esta manera. Por ejemplo, a ver, no sé, yo solía ser una persona desordenada, un caos. Sin embargo, he trabajado y me he convertido en una persona mucho más estructurada, más ordenada, más disciplinada. Entonces, asumes que tuviste una etapa de tu vida que tuviste esos resultados o tuviste actitudes. Pero cierra con que eso no te define para el resto de tu vida. Yo quiero que entiendas que el desarrollo personal sí puede que al principio sea un poco doloroso. Doloroso en el sentido de darte cuenta, dices, wow, lo hubiese podido hacer mejor, las oportunidades que perdí, las personas que lastimé, las cosas que dejé pasar. Oye, si hubiese sido de esta manera, el desarrollo personal, cuando empiezas en un trabajo de conciencia, puede empezar a ser doloroso. Porque si te sinceras contigo y eres honesto, honesta, te das cuenta de que, primero, perfecta no eres. Y que hay mucho trabajo por hacer y que al final del día el trabajo nunca va a terminar. O sea, hoy descubres algo, lo trabajas, mañana descubres otra cosa, la sigues trabajando y así vas. Pero lo importante aquí es que tengas un compromiso de vivir en conciencia, de vivir en apertura, de vivir en honestidad contigo misma, contigo mismo. Que no te comas cuentos de que te dijeron, que te contaron, que de lo que te pasó. No, mi amor, es la honestidad contigo mismo. Al final, muchos pueden opinar y por eso es que cuando tú estás en un proceso de cambio, de transformación, es tan clave, importante, rodearte de personas que te levanten y que confíen en que tú estás avanzando, porque van a tener la idea errada de lo que tú solías hacer. Entonces, tú no quieres a alguien que te machaque lo que sabes, lo que no funcionaba. Tú estás trabajando activamente. Sé bastante consciente y bastante picky, dicen aquí en Estados Unidos, o sea, bien cuidadosa, bien cuidadoso de cuidar tu energía en el momento que tú empiezas en tu desarrollo personal. Porque puede que tu entorno te puede empujar hacia adelante o retener hacia atrás, ¿ok? Ahora que te dije, son 3 elementos. Revisa tu estado, revisa la historia que te estás contando y luego qué estrategias tienes. Esto te lo he repetido, yo creo que este es el tercer podcast que te hablo de esto, porque
justo es algo en lo que estoy trabajando bastante, lo tengo en mi vision board y es de lo que al final del día me estoy haciendo cada día más consciente en determinados momentos de mi vida, en donde, por cierto, aquí está lo que te prometí, lo que hago, lo que me escribo, parte de las cosas que me escribo. Pero mi estrategia es ponerme recordatorios de lo que sí soy. Tengo en la nevera un recordatorio, dice, me gusto, porque ¿sabes qué? La mayor cantidad de seres humanos nos quejamos de nosotros mismos. Siempre nos falta algo, siempre nos queremos arreglar aquí, quitar allá, poner, pero es que esto, pero siempre tenemos un pero de uno mismo. Y yo creo que es importante mirarse al espejo y decir, me gusto, así tal cual eres, me gusto, me gustas. Tú te miras al espejo y dices, me gustas, así tal cual eres. Y me gustas tanto, y te quiero tanto, y te amo tanto, que voy a seguir trabajando para ser mejor. Pero eso no quita de que hoy a mí me gustas. Yo me gusto. Eso es clave, eso es importantísimo cuando empieza el parlanchín aquí a decirte no. En fin. Lo otro que tengo escrito también es puedo hacerlo. A veces cuando te trancas o cuando estás en circunstancias, ojo, es un tema cuando vienes de procesos, de cambios, de transiciones, el empuje a veces cuesta, chama, cuesta. Entonces, el repetirte, puedo hacerlo, me gusto, puedo hacerlo y soy responsable. Antes de culpar, antes de señalar, antes de juzgar, soy responsable. No pongo la mirada afuera, pongo la mirada aquí. De lo que sí está en mis manos, soy responsable. Yo creo que esas 3 cosas son indispensables. Las aprendí de Brian Tracy, que me encanta. Ahora, cuando te viene la vocecita de no soy suficiente, bla, 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 pendeja, cállate. No, te voy a decir, en el libro de las heridas del alma, hablan que esa vocecita, tu ego, ¿no? Simplemente te está tratando, el ego te está protegiendo, ¿verdad? Porque tú estás saliendo a hacer algo que de pronto no habías hecho y dices, hey, ya va, cuidado, y te está tratando de proteger. El trabajo aquí es decirle todo, yo estoy a cargo, te agradezco que me estés advirtiendo, te agradezco que me quieras cuidar, yo estoy a cargo, ¿ok? Para que no haya una especie de pelea pendeja así, cállate. Ponle un nombre a esa vocecita que despierta tus heridas y tú le dices, yo estoy en control. Les he repetido esto, que yo tengo visualmente el miedo en un muñequito al lado de mí. Yo sé que existe. Ojo, uno no va a ninguna parte y el miedo se acabó, es condición humana. Pero tenerlo ahí como ese muñequito que me da ternura y yo, ay, qué lindo, me estás mostrando algo, me estás enseñando algo, pero deja que yo esté a cargo también. Estrategias. Y bueno, aquí tengo uno de los que recientemente empecé a trabajar y es, no tengo que probar nada, solo tengo que ser. No tienes que probarle nada a nadie. Tú estás viviendo tu propio proceso, tu propio camino, tu propia vida, tus propias elecciones. No tienes que probarle nada a nadie. No eres ni más ni menos que nadie. No eres mejor ni peor que nadie. No tienes que probar nada. Solo tienes que ser. Y a donde tú te pares, si tú eres desde tu más auténtica y más coherente y tu más honesta versión, lo que realmente tú eres, tú lo dejas ser, hermana, hermano, créeme que no vas a sentirte en la posición de que tienes que probar algo. Tú simplemente eres. Y lo más sabroso de este mundo es ser quien tú eres. ¿En qué consiste eso? Bueno, que tú tienes algo auténtico, diferente, algo que a ti te hace único, algo, un sello que te caracteriza. Tú y yo fuimos dotados con talentos, con dones, con aptitudes que nos hacen ser quien somos.
Ojo, el detalle está en entrar a hacer ese proceso de autoconocimiento, ir descubriendo y conocer la versión más auténtica de quien verdaderamente somos. Vamos a hacer un break. Hago este corte para recordarte que tengo unos amigos a los que puedes ir y con quien puedes confiar. Se trata de Dentalsaurus, es la oficina dental pediátrica de mi amiga Sofía Luque. Cuando tú vayas te va a atender como en casa. Además que a los niños les encanta regresar una y otra vez. Se llevan su balón, su premio y pasan un momento en donde antes solía ser de algo de miedo y quieren regresar a Dentalsaurus. Está decorado de dinosaurios, los niños van y tienden sus asesorías, sus limpiezas y los atienden como si fuera su mamá, con cariño, con amor, con respeto, con cuidado, y los niños dejan de tenerle y rebuscarle y no querer ir al dentista. Por eso te recomiendo tanto Dentalsaurus, la oficina dental pediátrica aquí en Austin, a donde tú puedes ir y a donde puedes confiar. Te recomiendo que busques en su página www.dentalsaurus.com y te pongas en buenas manos para el cuidado de la salud oral de tus hijos. Ahora sí, estamos de regreso. Y te voy a seguir compartiendo cuáles son otras frases que uso de estrategias para mi reprogramación. Yo te voy a ser sincera, muy sincera, muy sincera. Un divorcio apesta, en el sentido de que el proceso apesta porque desata muchas inseguridades. Muchas. Sobre todo cuando se creó un triángulo. No voy a entrar en detalles, no es mi intención en este espacio. Lo que voy a hablar es de mi persona, de lo que experimento yo. Y la verdad es que decidir salir de circunstancias como esta, al salir, eres súper vulnerable. Y empiezas a ser una nueva persona, empiezas a construir una nueva persona. Ojo, estoy hablando del divorcio porque es el caso específico el que yo estoy atravesando y yo te comparto mis experiencias personales para que te ayuden en lo que necesites, pero bien sea eso, bien sea la muerte de un ser especial, tu mamá, tu papá, o sea, no quiero ni pensar, eso yo creo que sería muy doloroso, ¿no? Pero esos dolores que no quiero que se conviertan en sufrimiento, quiero siempre recordarte, por favor, no tiene que ser el dolor, no tiene que ser sufrimiento. Tú no tienes que vivir en el sufrimiento. Hay cosas que duelen en el alma y que sí, uno las vive, el dolor uno las vive, pero no te quedes sufriendo. A mí me encantó ver, por cierto, una entrevista de una artista que decía, sí, se puede vivir en el dolor y también se puede vivir en la felicidad, y eso es la vida. Es decir, vienen los retos y tú puedes seguir atravesándolos y probablemente mientras los sigues sanando vas a seguir sacando una que otra lágrima. Y no precisamente, o sea, en el caso, por ejemplo, si sales de circunstancias malas, o sea, no sé, te despiden de un trabajo y, o sea, a lo mejor que te pasó, tú sabías que era un ambiente bueno, pero obviamente, o sea, las cosas como pasaron, te duelen. No he estado en esas circunstancias, gracias a Dios, pero lo relaciono con el divorcio, ¿no? Que cuando sales de ahí, sí, sigues siendo vulnerable, pero no te puedes quedar en el dolor, no puedes seguir, en el sufrimiento prolongado, en la culpa o en el remordimiento o en el señalamiento o en el juicio o en la venganza o en el resentimiento, mi hermana, porque así nunca vas a avanzar, jamás, no vas a avanzar, nunca. Segunda estrategia hoy. Soy una mujer o un hombre que cumple lo que se propone aunque a veces dude. Todos tenemos dudas, todos tenemos dudas. Sin embargo, hay unas personas más decididas que otras, ¿ok? Si vienes de un ambiente en donde creciste segura, confiada, ok, esto va a ser un trabajo mucho más fácil, una persona mucho más decidida, con más, ¿sabes? Firmeza. Si no, si trataste de encajar, de complacer, de adaptarte, a veces vas a tener dudas. Y está bien, ¿sabes? Está bien, no pasa nada, es condición humana. Pero es cumplir lo que te propones. Cumplirte a ti con lo que propones, con lo que te propones a ti. A veces
se cumple más afuera de lo que se cumple a uno mismo. Esto, lo que yo te estoy compartiendo, son como las contrapartes de esas creencias que me limitan. Y yo hago mi trabajo siempre. De hecho, por ejemplo, yo tengo por aquí un diario que todos los días yo escribo, porque es como cuando tú empiezas ese trabajo de reprogramación y empiezas como a escarbar, ¿no? Toda esa basura mental que vienes cargando por tanto tiempo que no te ha ayudado, y la empiezas a soltar y la empiezas a resignificar y la empiezas a... Oye, no es borrar lo viejo. Mira, el cerebro funciona de esta manera, no se trata... Ya las conexiones neuronales que se crearon, ahí están, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuando tú te reprogramas, lo que haces es que creas nuevas conexiones neuronales. ¿Y cómo las creas? Por repetición. Tú te puedes convertir en lo que tú quieras, en lo que tú quieras, en lo que tú elijas te puedes convertir, pero por repetición. Entonces necesitas ser muy consciente de que hace un trabajo la disciplina, bendita disciplina, con todo el amor y el respeto a esa palabra, porque la disciplina, es decir, la acción constante, es la que realmente te va a ayudar a reprogramarte. Con esto voy a cerrar. Disfruto mucho este espacio que tenemos juntos. Disfruto mucho la oportunidad que tenemos de compartir, de crearte contenidos que te sirvan, que te funcionen. Yo te pido desde el alma, del corazón, que compartas este video, que te suscribas al canal, que me ayudes a llegar a más personas. Como así estos contenidos me ayudaron a mí, yo espero poder contribuir a la vida de 1 o 2 personas, la que sean, pero que puedan llegar este mensaje. Así que Fábrica de Felicidad es para ti, también es para mí, porque ambos estamos en esto de fabricar felicidad, de elegir una vida consciente todos los días en las que podamos trabajar y elegir el camino. Y cuando la vida nos traiga batacazos no, golpes, ahí entonces es cuando todas estas herramientas cobran mucho más sentido. Y ahí es donde vienen las pruebas. Que no se trata de sufrir, se trata de aprender las lecciones y seguir avanzando. Amiga, amigos, ya sabes, comparte este video, compártelo con todas las personas para que se suscriban y nos vemos cada semana en un nuevo episodio de Fábrica de Felicidad.